Bienvenido a una lección sobre cómo agregar fracciones formalmente. Lo principal a recordar es que cuando sumamos o restamos fracciones, necesitamos un denominador común. Necesitamos un denominador común porque necesitamos agregar o restar piezas o partes del mismo tamaño. Estos son los pasos que seguiremos para sumar o restar fracciones. Número 1. Si las fracciones no tienen un denominador común, determine el menor denominador común, o LCD, o al menos un denominador común. El LCD es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Un denominador común sería cualquier común múltiplo de los denominadores. 2. Escriba cada fracción como una fracción equivalente con el LCD o denominador común. 3. Sumar o restar las fracciones sumando o restando los numeradores y manteniendo el denominador común igual. Y finalmente, paso 4, simplificamos la fracción si es posible. Una fracción se simplifica una vez que el numerador y el denominador solo tienen un factor común de 1. Volviendo a nuestros ejemplos, para A, tenemos 12 más 2 doceavos. Observe que aquí tenemos un denominador común de 12, lo que significa que las partes o piezas son ya del mismo tamaño. 5 doceavos más 2 doceavos significa que tenemos 5 copias de un doceavo, y estamos agregando 2 copias de un doceavo. Y por lo tanto, para encontrar la suma, sumamos los numeradores. 5 más 2 es igual a 7. El denominador de 12 permanece igual. Entonces esto debería tener sentido. 5 copias de un doceavo más 2 copias de un doceavo equivalen a 7 copias de un doceavo. Y la fracción 7 duodécimas se simplifica porque el único factor común entre 7 y 12 es 1. Para la parte B, tenemos 3 octavos más 7 octavos. Nuevamente, lo primero que hay que reconocer es que ya tenemos un denominador común de 8, lo que significa que las partes o piezas ya son del mismo tamaño. 3 octavos más 7 octavos significa que tenemos 3 copias de un octavo, y estamos agregando 7 copias de un octavo. Y, por lo tanto, para encontrar la suma, sumamos los numeradores. 3 más 7 es igual a 10. El denominador permanece igual. Entonces la suma es igual a 10 octavos. La fracción de 10 octavos no está simplificada porque el aviso 18 comparten un factor común de 2. Si reconocemos que 18 comparten un factor común de 2, podemos simplificar la fracción dividiendo el numerador y el denominador entre 2. 10 dividido por 2 es igual a 5. 8 dividido por 2 es igual a 4. Entonces, la suma simplificada es 5 cuartos. Otra forma de simplificar la fracción 10 octavos será escribir el factorización prima de 10 y la factorización prima de 8. 10 es igual a 2 por 5. La factorización prima de 8 es 2 veces 2, 2 veces. Observe que al hacer esto podemos ver el factor común de 2. 2 dividido por 2 es igual a 1. Y observe que el resultado nos da una fracción simplificada de 5 cuartos. Entonces allí está más de una forma de simplificar una fracción. También debemos reconocer que 5 cuartos indica que tenemos 5 copias de un cuarto. El denominador de 4 indica que se necesitan 4 partes para formar un todo. Entonces, porque el numerador es mayor o igual a 4, esto se llama fracción impropia. Lo que significa que a veces la suma también se expresará como un número mixto. Porque tenemos 5 copias de un cuarto, se necesitan 4 copias para hacer una completa. 5 cuartos es igual a 1 y un cuarto como un número mixto. Una forma más formal de expresar una fracción impropia como un número mixto es dividir el numerador por el denominador. Entonces, si tenemos 5 y dividimos entre 4, hay 4 de 5. Una vez 4 es 4 y restamos. Tenemos un resto de 1. Escribimos el cociente como un número mixto, escribimos el resto sobre el divisor, lo que nos da un cociente de 1 y un cuarto. Entonces esta suma puede expresarse como una fracción impropia simplificada o como número mixto. Para C, tenemos la mitad más 2 tercios. Observe cómo para esta suma no tenemos un denominador común. Esta suma significa que tenemos una copia de la mitad, y estamos agregando 2 copias de un tercio. Entonces, el primer paso es determinar el mínimo común denominador, que es al menos un múltiplo común de 2 y 3, o al menos un denominador común, que sería un múltiplo común de 2 y 3.
Para hacer esto, enumeraremos los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3. Múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, etc. Mirando las dos listas, observe que múltiplos comunes de 2 y 3 son 6 y 12, y así sucesivamente. Observe cómo 6 es el múltiplo común más pequeño, o el menos común múltiple y, por lo tanto, 6 sería el mínimo común denominador. Así que ahora escribiré tanto la mitad como las 2/3 partes como fracciones equivalentes con el denominador de 6. Si alguna vez tenemos dificultades para determinar un denominador común, siempre podemos multiplicar los dos denominadores para determinar un denominador común. No siempre será el mínimo común denominador, pero siempre nos dará un común denominador. Observe que en este caso 2 veces 3 es igual a 6, lo que nos da la pantalla LCD, pero este no es siempre el caso. Así que ahora queremos escribir la mitad como una fracción equivalente con un denominador de 6, así como 2/3 como una fracción equivalente con un denominador de 6. Y como 2 por 3 es igual a 6, para escribir una fracción equivalente con un denominador de 6 multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Porque 3 por 2 es 6. Escribir 2/3 como una fracción equivalente con el denominador de 6, multiplicamos el numerador y el denominador por 2. La mitad es equivalente a 3/6, y 2/3 es equivalente a 4/6. Ahora que tenemos un denominador común podemos sumar las fracciones. 3 más 4 es igual a 7 y el denominador sigue siendo 6. 3/6 más 4/6 equivalen a 7/6 significa que tenemos 3 copias de 1/6, y estamos agregando 4 copias de 1/6, lo que equivale a 7 copias de 1/6. La fracción 7/6 se simplifica porque la única común factor entre 7 y 6 es 1. Pero debido a que el numerador es mayor o igual que el denominador, esta es una fracción impropia. Así que también escribamos esta suma como un número mixto. Debido a que el denominador es 6, sabemos que se necesitan 6 copias, o 6 partes para hacer una entera. Y tenemos 7 copias, o 7 partes, lo que significa que 7/6 es igual a 1 y 1/6 más formalmente, si tomamos 7 y dividimos entre 6, hay 1/6 de 7. 7 menos 6 es 1. Escribir el resto sobre el divisor nos da la mezcla. Número 1 y 1/6. Para el último ejemplo, tenemos 3/8 más 5/6. No tenemos un denominador común, por lo que las partes o piezas no son mismo tamaño. Observe que 8 veces 6 es igual a 48, por lo que podríamos usar 48 como denominador común. Determinemos el mínimo común denominador escribiendo múltiplos de octava y 6. Los múltiplos de 8 son 8, 16, 24, 32, etc. Los múltiplos de 6 son 6, 12, 18, 24, etc. Mirando las dos listas, observe cómo 24 es el mínimo común múltiplo de 8 y 6, que significa 24 es el mínimo común denominador. El siguiente paso es escribir 3/8, y 5/6 como fracciones equivalentes con el denominador de 24. Como 8 por 3 es igual a 24, multiplicamos el numerador y el denominador de 3/8 por 3. Y porque 6 veces 4 es igual a 24. Para 5/6, multiplicamos el numerador y el denominador por 4. 3/8 es equivalente a 9/24. 5/6 es equivalente a 24/4. Ahora que tenemos un denominador común, las partes o piezas son del mismo tamaño y podemos determinar la suma. Para encontrar la suma sumamos los numeradores y mantenemos el denominador igual. 9 más 20 es igual a 29 y el denominador sigue siendo 24. El único factor común entre 29 y 24 es 1 y, por lo tanto, esta fracción se simplifica. Pero debido a que el numerador es mayor o igual que el denominador, esta es una fracción impropia. Así que también escribamos esto como un número mixto. Porque el denominador es 24, sabemos que se necesitan 24 partes para formar un todo. Tenemos 29 partes y, por lo tanto, 29, 24 es igual a 1 y 5,
24. O más. Formalmente, si dividimos el numerador por el denominador, tenemos 29 dividido por 24. Hay 24 en 29. 29 menos 24 es igual a 5, dándonos el número mixto 1 y 5, 24. Espero que hayas encontrado esto útil.